Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. Mensaje de María Eugenia. Hola Ingrid, buen día. En estas 24 horas he estado escuchando varias veces tu audiolibro En el corazón de la tormenta y me animé a compartir de dos textos que escribí hace tiempo. Solo soy la número 9. Gracias a María Eugenia por compartir sus textos con nosotros. Si quieres hacer un donativo por el canal, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar. Te quiero. Esta semana pasaron a mi negocio dos niñas. Cada una llevaba una bolsa de dulces en sus manos. Una de ellas tenía un pan, que seguramente llevaba varios días de haber sido horneado. Lo puso sobre el mostrador, me dijo, «Se lo vendo». Y contesté, «No, gracias». Soltó una risa burlona. Insistió. Su mirada era perdida. Nuevamente le dije que no. Insistió. Para entonces empezaba a molestarme. Le dije que quitara el pan porque el mostrador se llenaría de grasa. Muy tranquila, ella lo dejó sin mover un dedo. La niña me veía retadora. Y por supuesto no lo quitó. Después lo tomó y lo aventó en una pequeña mesita de madera que los clientes usan para recargarse cuando traen documentos para sacar copias. Le pedí que no lo hiciera y lo aventó a la banqueta. Lo pisó hasta deshacerlo. Nuevamente le pedí que lo levantara. Como se imaginarán, no lo hizo. Por dentro sentía mucho enojo. Seguramente mi cara lo expresaba. Una clienta que se encontraba esperando me dijo, «¿Pinches chamacas irrespetuosas?». Sin embargo, yo en un acto de autocontrol, medianamente falso, le contestó, «Imagine usted el maltrato que han de recibir en su casa, que tienen la necesidad de salir y agredir a una persona que no conocen». Aunque en realidad mi niña herida quería salir corriendo detrás de ellas y patearlas el trasero. Esa es la verdad. Mientras barría la banqueta para quitar el pan embarrado, una de las niñas me gritó, «¡Y barres bien!». Aproximadamente 15 minutos después terminó mi jornada de trabajo y me fui a casa. Media cuadra antes de llegar, pude observar que 3 niños estaban golpeando a otro. Aceleré el paso y me acerqué. Los niños golpeadores se alejaron lentamente, con una mirada retadora hacia mí, sin una señal de vergüenza por ser descubiertos en su agresión. Sobé un poco el hombro del pequeño golpeado. Le pregunté qué había pasado, pero el llanto no lo dejaba hablar. Le ofrecí acompañarlo a su casa y aceptó. Le temblaban las piernas, no podía pedalear su bicicleta. Así que yo pedaleé la mía muy lentamente. Y llegamos. Abrió la puerta y se metió asustado. Le dije, «Si quieres, háblale a tu mamá. Y si ella desea, vamos a buscar a esos niños para que paguen por su fechoría». Movió su cabeza diciendo que no y me fui. Media cuadra después me alcanzó en su bicicleta y me dijo, «Señora, solo quería darle las gracias por ayudarme». Le sonreí y le dije que se fuera con cuidado. El resto del camino pasaban miles de pensamientos por mi cabeza. Desde que me recuperé de la influencia, he estado muy atenta a las señales que el universo tiene para mí. ¿Qué me quería decir en esta ocasión? ¿Por qué me estaba tocando presenciar tanta violencia de niños de verdad pequeños? Imagino que cuando muchos... Tendría 12 años, al igual que las niñas que tiraron el pan. En un lapso de segundos, los pensamientos invadían mi cabeza. El resto de la tarde, mientras hacía mis actividades en casa, me seguía preguntando qué mensaje podía aprender. Por otra parte, me daba cuenta que mi intención inicial era proteger al agredido. Pero mi interior pedía justicia. La necesidad de que los agresores tuvieran su merecido provocaba en mí un malestar estomacal. Más tarde, mientras mensajeaba con una amiga a la que le platiqué mi anécdota, llegué a la conclusión de que quizá me hacía falta escribir sobre mi propia necesidad de justicia, aquella a la que estuve aferrada por lo menos 40 años de mi vida. Me sumergí en mis recuerdos y viví nuevamente mi niñez. Esa niñez que hasta hace unos años me avergonzaba y no me permitía sentir una felicidad plena. Mi madre tuvo 11 hijos. Yo soy la número 9. En esa época las familias eran grandes.
Mi historia en este plano terrenal inicia en el año 1972, pero mis recuerdos son a partir de mis 3 años al entrar a preescolar. Mi primera maestra, de la cual aún recuerdo su nombre, Marta, era una jovencita bella y tierna. Amaba estar a su lado y en todo momento buscaba la oportunidad de que me abrazara. Disfruté aprender a colorear, recortar, jugar. Aún recuerdo con mucho cariño las canciones que me enseñaron, las cuales compartí con mis hijos cuando fueron pequeños y juntos las cantamos muchas veces. El panorama era muy distinto en casa. Un padre ausente por alcoholismo, al cual veía ocasionalmente, casi siempre borracho. Una madre ausente por la necesidad implacable de trabajar para mantener a sus hijos. Unos hermanos violentos, desorientados, que crecían como la hierba del campo, sin el cuidado de un adulto responsable que pudiera velar por ellos y guiarlos. Y así crecí, entre golpes, maltratos, peleas, abusos. Era la ley del más fuerte, y por supuesto que yo no era candidata a ocupar ese puesto. Yo solo era la número 9. Entré a la primaria y mi amor hacia el aprendizaje cambió. En primer grado tuve una maestra violenta. En esa época era normal. Hasta hay una frase que la mayoría de ustedes han de conocer: la letra con sangre entra. El borrador volaba en todo momento. Caía en la cabeza del que estuviera despistado, sin trabajar o hablando. En mi caso, el borrador me caía por estar hablando con alguno de mis compañeros. Los que me conocen saben que ese es mi talento. Trataba de esconderme para que la maestra no me viera, pero no lo lograba. Cuando no me tenía a la vista, me buscaba y me sentaba en las primeras bancas. Procuraba trabajar bonito para no provocar su furia, pero pocas veces lo conseguía. Todo el tiempo le encontraba un pero a mi libreta. Yo veía mis trabajos preciosos, pero ella no. Recuerdo que no sabía escribir el número 4. Lo hacía al revés, y me pegaba en las manos con su regla gruesa de madera que utilizaba para hacer trazos en el pizarrón. Yo, en mi pequeñez, me sentía terriblemente violentada y vulnerable. Recuerdo mi rostro, cómo rodaban las lágrimas por mis mejillas. Recuerdo la cara de mis compañeros, unos asustados y otros burlones o criticones, diciéndome cuando nos quedábamos a solas: «Eres una burra, por eso la maestra te pega». Puedo volver a sentir ese malestar en el estómago al momento de ser agredida. La historia se repetía todos los días, planas y planas del número 4, y yo volvía a escribirlo al revés. En una ocasión la maestra escribió en mi libreta, un mensaje con su lápiz de color rojo. Las letras eran muy grandes y remarcadas con enojo. Yo no sabía leer todavía, pero ella se encargó de informarme sobre el contenido del texto. Me dijo algo así: «Tú no entiendes. Eres una burra. Necesito que tu mamá venga porque le diré lo mal que te portas. Si ya te enseñé a escribir el 4, ¿por qué vuelves a hacerlo mal?». Otra vez ese nudo en el estómago. Tenía mucho miedo. Mi mamá se enojaba con mucha facilidad. Además, ella se iba a trabajar muy temprano. Sin embargo, en el fondo de mi alma había una pequeña esperanza. Yo había escuchado a mi madre decir muchas veces: «A mis hijos solo les pego yo. Por eso los mantengo». Quizá le pegaría a la maestra. Quizá me podría defender de sus malos tratos. El día llegó. Mi corazón se aceleraba. Mis pequeñas y frágiles piernas temblaban al caminar. Mi mamá estaba en la puerta. Yo escuchaba atenta las quejas de la maestra, entre las que recuerdo eran: habla mucho, se la pasa viendo a sus compañeros, trae los zapatos sucios, nunca trae pañuelo, no me obedece, ya le enseñé muchas veces a escribir el número 4 y ella vuelve a hacerlo al revés. ¿Se da cuenta cómo su hijo me hace la vida imposible? La cara de mi mamá era de furia, pero no contra la maestra, sino contra mí. Pero lo que definitivamente partió mi pequeño corazón fue escuchar a mi madre decir: «Si no le hace caso, péguele, maestra». Sentí recorrer un frío desde mi cabeza hasta los pies. Mi mamá le estaba otorgando el permiso a mi maestra para que me agrediera. Tuve mucho miedo, mucho dolor. Las cosas siguieron igual por mucho tiempo. Aprendí a escribir el 4 y, por supuesto, la maestra encontró otra razón para seguirme agrediendo. La vida fue generosa conmigo, que me dejó primero, segundo y tercero con la misma maestra. Y por si fuera poco, cuarto, quinto y sexto con otra maestra aún más violenta que la primera. En casa no era tan diferente. Mis hermanos se agredían violentamente unos con otros.
Se dejaban de hablar por años a pesar de habitar el mismo espacio. Por supuesto, vivíamos en hacinamiento. La casa se componía de un cuarto, una cocina y un baño en el patio. Además de tantos hijos, mi madre tenía muchos animales. Cerdos, gallinas, gallos, patos, conejos, palomas, por supuesto perros y unos cuantos ratones. Todos habitábamos en el mismo espacio. Esos animales eran sacrificados cuando mi madre no tenía para darnos de comer. Irónicamente, si mi mamá no tenía dinero, comíamos carne. Cuando mataba a un cerdo, vendía una parte de la carne para poder cubrir los grandes gastos que le generaba tener una decena de hijos. El número 11 murió en su vientre unos días antes del parto. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, y con él también murió mi esperanza de que alguien me defendiera. Violencia, violencia y más violencia. Viví abuso sexual en la infancia por parte de uno de mis hermanos, un primo, así como en distintas ocasiones por unos amigos de ese mismo hermano. Eso marcó mi vida por muchos años. Me sentía sucia y devaluada, como una persona de segunda clase. Por una extraña razón, borré esos recuerdos de mi mente consciente. Sin embargo, algo muy dentro de mí me decía que no era merecedora de amor. Las escenas de violencia eran el pan nuestro de cada día. Yo trataba de complacer a la hermana en turno que estaba a cargo de nosotros, porque cada que una de ellas se casaba, la siguiente hermana mayor se quedaba al mando de los más pequeños. Hacía la comida y, por supuesto, asumía el poder. Mis esfuerzos eran en vano. Siempre existía una razón para justificar que me agredieran. Pasó el tiempo. Seguí encontrando maestros agresores en el camino. El primer grado de secundaria, una compañera que era más carente económicamente que yo, no llevó la libreta que la maestra de español nos había pedido. Tuve la maravillosa idea de prestarle mi libreta. Su apellido empezaba con M y el mío con R, así que teníamos suficiente tiempo para arrancar la hoja y hacer una nueva carátula con mis datos. Todo pintaba bien. El plan era bueno. La libreta era la calificación del bimestre. Mi compañera pasó a calificarse con éxito. La maestra la felicitó porque estaba muy bien forrada y cumplía con todas las indicaciones que había pedido. Yo me puse muy feliz, al igual que Carmen. Ese era su nombre. Cuando fue mi turno, mi ilusión se derrumbó. La maestra pudo ver que esa libreta ya había sido calificada porque su firma se había remarcado por lo menos en las siguientes 3 hojas. Así que se enfureció. Me volteó a ver con odio. Sus ojos sacaban fuego. Me gritó y me gritó. Creo que nunca se cansó de hacerlo. Me ofendió, me humilló frente a mis compañeros, me obligó a confesarle qué era lo que estaba sucediendo, en un afán de darme mi merecido. A Carmen le puso 10 de calificación en ese bimestre y a mí me reprobó. Por supuesto, mandó a llamar a mi mamá. Otra vez. Estaba en la antesala de una buena madriza. Otra vez mi estómago se hacía nudos. Otra vez las piernas me temblaban. A la clase siguiente mi madre llegó a la escuela, enojada nuevamente conmigo, porque mis malos comportamientos la obligaban a pedir permiso en el trabajo para poder asistir a la escuela a escuchar quejas. La maestra se desahogó. Su lengua no paraba. Se quejó arduamente diciendo a mi madre que yo quise verle la cara de idiota, que seguramente pensaba que era una estúpida a la cual podría engañar y tomarle el pelo. Mi madre se volteó hacia mí y me golpeó con mucha fuerza. No me soltaba. La maestra no movió un dedo ante tan violenta agresión. Al contrario, alguien por fin le estaba haciendo justicia. Recuerdo la golpiza como si hubiera sido ayer. Me dolían los golpes, pero era más grande mi vergüenza. Pensaba, ¿cómo podría ver a mis compañeros nuevamente a los ojos? Ahora era famosa en la escuela por ser la golpeada. Cuando mi madre se fue de la escuela, lanzó una amenaza que me hizo temblar. En la casa me la pagas. Desde ese primer bimestre del primer grado de secundaria hasta terminar tercer grado, la maestra me hizo la vida imposible. Yo trataba de complacerla, pero nunca lo logré. Todo el tiempo mi calificación era 6 o máximo 7. A pesar de que mis trabajos estaban hermosos y cumplían con cada uno de los requisitos que ella solicitaba. En una sola ocasión me armé de valor y la cuestioné por la calificación que me ponía. Pero sarcásticamente me recordó el día que quise verle la cara de idiota, algo que nunca me iba a perdonar, y eso me hacía sentir mucha culpa. Así que nunca más pedí que se me hiciera justicia.
Violencia en la casa, violencia en la escuela, y en mi ser crecía la necesidad de complacer a los demás para que me quisieran, para que me aceptaran. Así, con todas esas carencias decidí iniciar mi vida en pareja. Ya se imaginarán cómo me fue. Mi sentir era de rechazo hacia mí misma. Sin entender por qué, tenía asco y desprecio por mí. Un día, mientras me encontraba trabajando en una oficina de gobierno, escuché, por diosidencia, un programa de radio que mi compañera tenía sintonizado. Se llamaba Kelly, La Moglia y la familia. Un psiquiatra y una periodista eran los protagonistas. El tema era el abuso sexual en la infancia. La dinámica del programa era la siguiente. La gente llamaba por teléfono a la estación de radio, platicaban sobre su experiencia vivida y, al colgar el teléfono, Ernesto Lamoglia y Patty Kelly daban su punto de vista sobre lo comentado. Canalizaban a la gente a instituciones donde podían tratar su caso o les proporcionaban números telefónicos de especialistas serios que les ayudarían si la gente estaba dispuesta a darle un vuelco a sus vidas. Ese día ya no pude trabajar. Empecé a temblar. El caso que se estaba exponiendo provocó que los recuerdos tan guardados de los múltiples abusos sexuales que había vivido regresaran a mi cabeza. Me sentí triste, enojada, quería salir corriendo. Empecé a sentir mucha desesperación y angustia. Sin poder reconocerlo, porque no tenía la capacidad de hacerlo, en ese momento empezó mi proceso de sanación. Busqué y busqué y busqué. Terapeutas, grupos de autoayuda, grupos religiosos, libros. Me volví adicta al programa de radio. Escribía textos que compartí en algunas ocasiones con el terapeuta en turno, pero cuando no me sentía validada, los textos solo eran para mí. Esa parte sabia que habita en mí y que hasta hace poco la reconocí, hizo miles de cosas que sin saberlo me sanaban cada día. Mi caminar fue largo. Trabajé con unos cuantos terapeutas, hasta que en esa estación de radio conocí a Paula Echegaray, una terapeuta que invitaba a las radioescuchas a un taller llamado Padres Afectivos y Efectivos. Su voz era tierna y respetuosa. Además, el tema llamó mi atención, porque no me consideraba una madre ni afectiva ni efectiva, así que me anoté. Recorrí cada semana la ciudad entera para acudir a la sesión. Aprendí muchas cosas que nunca había imaginado en mi cabeza y le pedí que me diera terapia individual. Desde ese entonces y hasta hace aproximadamente 2 años, Paula me ha acompañado en mi proceso de sanación. A través de la terapia llegué al punto de entender a mi madre y a cada uno de mis hermanos, incluyendo al que abusó de mí. Entendí que todos fuimos víctimas de víctimas y que seguramente cada uno tiene una historia tal vez muy parecida o peor que la mía. Entendí que por muchos años hemos vivido patrones de abusos y violencia, los cuales se han transmitido de generación en generación. De tanto trabajar en terapia, escribir y hacer catarsis, un día sin esperarlo, dejé de sentirme sucia. Dejé de creer que no era valiosa. Elegí que era el momento indicado para no permitir más que el abuso en la infancia siguiera marcando mi vida. ¿Acaso no era suficiente el daño que ya me había causado por tantos años? Elegí muy conscientemente que esa experiencia desagradable no tenía el poder de seguirme dañando, y el peso en mi espalda desapareció. Por fin pude lograrlo. Por fin pude superarlo y trascender ese malestar. Pude soltar la responsabilidad a quien le correspondía en realidad y dejar de sentir culpa por algo que no provoqué. Al leer este texto tantas veces, puedo entender mi necesidad obsesiva por exigir a los demás que me respetaran, y el por qué la mayor parte del tiempo actué a la defensiva. Pienso en cuántas mujeres habrán pasado por experiencias similares. ¿Cuántas piensan que no hay una esperanza de sanar? Creo firmemente que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos dentro de nosotros la capacidad y las herramientas necesarias para reescribir nuestra historia, para romper el eslabón que nos tocó en esta cadena generacional y dar a nuestros hijos, sobrinos y nietos la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Mis hermanos han sido mis grandes maestros, porque a través de ellos pude aprender lo que es el maltrato y el desamor. Hoy en día, con esa experiencia dolorosa, puedo identificar cuando alguien no me quiere, cuando alguien no me valora o cuando alguien me agrede. La gran diferencia hoy es que tengo la fortuna y la capacidad de quitarme, de poner límites, de expresar mi inconformidad, de elegir al lado de quién quiero estar y de quién no,
Ya no hay una necesidad de complacer a los demás para que me quieran. Puedo reconocer mi valía. Del mismo modo, puedo identificar mi propia violencia, hacia mí, hacia los demás, y detenerme. Mi proceso de sanación y crecimiento sigue. He podido implementar nuevos aprendizajes. He podido descubrir que esos patrones de violencia en mayor o menor medida estaban arraigados en mi ser y recorrían mis venas, porque fue la forma en que aprendí a vivir. Así que estoy en el proceso de desaprender y aprender nuevas formas de vida. Estoy atenta a lo que el universo me envía, como estos niños que me orillaron a escribir este texto. Pude darme cuenta que hasta el día de hoy en ocasiones reacciono en automático. Pero afortunadamente me puedo observar y con paciencia hacia mí paro. Descubrí que el estar enojada con todo y con todos y darle rienda suelta a esas emociones me perjudican y ha detenido mi proceso de crecimiento, porque al igual que en la infancia y adolescencia he sentido tanta culpa por no ser como debería, que miles de veces me he desviado del camino de la plenitud. Cada día elijo soltar el enojo y el miedo. Renuncio a los hábitos que aprendí porque no me han permitido ser feliz. Ya es hora de convertirme en mi mejor amiga y disfrutar mi compañía. Tengo la seguridad de que la sabiduría divina está de mi parte. Me guía, porque se encuentra dentro de mí y de cada ser sintiente que habita la tierra, incluyendo los animales. A pesar de todo lo que me ha pasado, elijo confiar nuevamente en la vida, y si en algún momento regreso a la negatividad, me tengo paciencia y amorosamente regreso a mí para entender qué me está sucediendo y regresar a ese estado de alegría desbordante. Tengo la seguridad de que solo algo bueno vendrá de cada situación que se presenta. Estoy dispuesta a crecer, incluso a través del dolor o de lo que aparentemente no me agrada. Y a pesar de que no tengo una relación con la mayoría de mis hermanos, aprendí a quererlos, a entenderlos y a aceptar su propio proceso de vida. No los juzgo más. Finalmente, solo ellos saben las historias que cargan sobre sus hombros y yo solo soy la número 9. Gracias por escuchar. Si quieres hacer tu libro audiolibro, escribe a través de la página web cristinaingrid.com. Gracias a María Eugenia por su generosidad con la historia.